Tu matrimonio sí importa. Capítulo 3. Las diferencias de género. Las diferencias de género, distintos pero no distantes. Abordamos ahora el tema de las diferencias de género, conscientes de que es un área en la que, dependiendo del enfoque que planteemos, podemos entender dichas diferencias como un obstáculo o como un complemento. Asimismo, estamos convencidos de que el potencial de calidad en la convivencia matrimonial depende justamente de la diversidad y características diferenciales entre el hombre y la mujer. Somos seres relacionales. El ser humano no fue diseñado para vivir en soledad. Un hombre o una mujer solo puede alcanzar su plenitud como ser humano en relación y convivencia con otros. Necesitamos un tú que nos haga conscientes de nuestro yo, pues el auténtico capital de los hombres y las mujeres está en las relaciones y no en las posesiones. Como ya hemos mencionado en la primera parte del libro y como esta sociedad se empeña en tergiversar. Dentro del ámbito de las relaciones interpersonales, el mayor potencial se da en el matrimonio, donde se debe buscar el grado máximo de compromiso e intimidad, siendo muy conscientes de que habrá riesgos a superar, pues las diferencias de género requieren ajustes, lo cual, dicho sea de paso, implica trabajo. Los hombres y las mujeres están en el mismo mundo, pero lo perciben todo de forma muy diferente. Somos física, biológica y culturalmente diferentes, y si conociéramos nuestras diferencias naturales, se evitarían muchos conflictos y tensiones en la pareja. Esperamos que el sexo opuesto sea como nosotros, piense, sienta y perciba como nosotros, y eso es imposible. Somos diferentes, por tanto, un reconocimiento y un respeto de esa realidad diferencial ha de reducir notablemente las chispas con nuestra pareja. Cuando el hombre y la mujer aprenden a respetarse, conocerse y complementarse en sus diferencias, el amor tiene muchas posibilidades de éxito. Las diferencias asumidas y armonizadas nos hacen más ricos y completos, pero no ser conscientes o negar las diferencias en vez de enriquecernos las convierten en fuente de conflicto. Vamos adelante con la siguiente ilustración. Cuando llega el mes de octubre y el frío del otoño comienza a sentirse, los erizos se preparan para hibernar durante varios meses hasta la llegada de la primavera. Los latidos de su corazón se ralentizan, enviando menos sangre al cuerpo para minimizar sus funciones vitales, por lo cual produce una bajada de su temperatura corporal. Para compensar dicha pérdida de calor, los erizos se juntan uno al otro para proporcionarse el mayor abrigo posible. Pero los erizos poseen poderosas púas que recubren su cuerpo, por lo que, dependiendo de cómo se acoplen al juntarse, pueden hacerse mucho daño o pueden darse el calor que necesitan. En el matrimonio pasa algo parecido. Dependiendo de cómo nos acoplemos a nuestra pareja, podemos darnos calor emocional, afectivo, o pincharnos y hacernos mucho daño, enfrentamiento y tensiones. Las púas del erizo representan en la pareja las diferencias, que dependiendo de cómo se aborden, pueden llevarnos a la complementariedad o al enfrentamiento. Comenzamos de esta forma el interesante tema de las diferencias entre el hombre y la mujer, pues aunque determinadas corrientes pretendan hacernos creer que somos iguales, la realidad es que hombres y mujeres pertenecemos a mundos opuestos en lo que se refiere a cosmovisión, talante ante la vida, respuestas emocionales, entre otras. John Gray, psicólogo norteamericano, plasmó de forma acertada el tema de las diferencias de género en su bestseller Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, abriendo un tema al escenario público, que hoy, bastantes años después, sigue siendo de máxima actualidad.
¿Cuál es la mejor forma de complementarnos? ¿Cómo conciliamos nuestras diferencias para que no nos separen? ¿De qué forma nuestras diferencias nos enriquecen? ¿Existe la incompatibilidad de caracteres? Estas y otras preguntas son las que abordaremos en el desarrollo de este apartado. Por otro lado, debemos aclarar que abordamos el tema de las diferencias de género circunscribiéndolo al ámbito del matrimonio heterosexual, que es donde adquiere su máximo potencial de complementariedad. El matrimonio es la unión de dos personas con distinto trasfondo, cultura, personalidad, gustos, preferencias, entre otras. Somos diametralmente opuestos y a menos que conozcamos nuestras diferencias para saber cómo acoplarnos, estas pueden avinagrar el matrimonio y destruirlo. Para comenzar, y debido a los distintos enfoques que se le dan a los términos identidad, sexo y género, y a toda la confusión que existe al respecto, vamos a definir nuestra postura frente a los mismos, para que no partamos de presupuestos equivocados. La concepción posmoderna de una sexualidad hedonista y la sofisticación en la búsqueda, a veces perversa, de nuevas formas de entender la sexualidad sin ningún tipo de barreras o frenos morales, provoca que al menos los creyentes compitamos en la sociedad con formas distintas de entender los conceptos de sexualidad, orientación, identidad sexual y género. Vamos a definir para aclarar y aclarar para defender. 1. Definiendo sexo y género. Definiendo sexo. El sexo es la condición diferencial con la que nace el ser humano. No debería ser más complicado que eso. Sin embargo, y debido a toda la alteración que sobre este tema se ha dado en nuestra sociedad, cuando hoy día hablamos de sexo, tenemos que diferenciar tres aspectos previos: sexo biológico, sexo cultural y sexo psicológico. El sexo biológico es el sexo asignado a una persona en el momento del nacimiento. Designa la corporeidad de una persona, es decir, su aspecto físico, diferenciando como varón o hembra. Por tanto, constituye lo dado, aquello que no podemos elegir. Es decir, se nace con sexo varón o hembra, no hay más opciones y así fuimos creados por Dios. Es por ello que defendemos que la conducta homosexual no tiene base biológica alguna y que viene determinada por otros factores como la educación, los estereotipos, la elección del propio comportamiento y la cultura en general. Esto quiere decir que en nuestra sociedad existe un amplio margen de libertad en la forma en que cada persona orienta y defiende su sexualidad, máxime cuando ésta viene desprovista de un código ético que la regule. El sexo cultural tiene que ver con cómo es percibida la persona por su entorno y por el resto de la sociedad, y señala la actuación específica de hombre o mujer. En general, el sexo cultural responde a procesos históricos y condicionamientos de la propia cultura, refiriéndose a las funciones, roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan como norma al hombre y a la mujer. El sexo psicológico se refiere a la propia percepción psicológica de una persona como hombre o mujer. Consiste en la conciencia personal que el individuo tiene de pertenecer a un determinado sexo. Esta conciencia se forma en un primer momento alrededor de los 2 o 3 años por el principio de diferenciación con el sexo opuesto y coincide en el 98% de los casos con el sexo biológico. El sexo psicológico, que como decimos no debería de diferir del biológico, difiere porque es influenciado hondamente por el sexo cultural, es decir, por el ambiente en el que la persona vive, su familia origen, la educación recibida, la moral, propias experiencias, entre otras. Una equilibrada identidad sexual
se forma al asumir la unicidad del sexo biológico y el psicológico y no dejarse influenciar por la cultura en otros caminos que pretendan separar ambos conceptos. Definiendo género. Cuando hablamos de género hacemos referencia al género masculino y al género femenino exclusivamente. Sexo y género son términos que van inseparablemente unidos y constituyen la identidad sexual natural de una persona. No estamos de acuerdo con la ideología de género, que defiende que el género es una construcción social y por tanto no se hereda biológicamente, sino que se decide culturalmente en una elección en la que entrarían posicionamientos éticos, morales y o religiosos filosóficos. Es decir, que para ellos, sea cual sea su sexo, el hombre podría elegir su género. Otro aspecto a mencionar son los roles de género, que son los papeles asignados por la cultura a cada género. Los roles de género comienzan desde el momento de nacer y encasillan a cada género en un molde preconcebido. Por ejemplo, cuando nace un niño, la tendencia habitual es ponerle la ropa de color azul. Si es niña, la ropa es de color rosa. Al niño, para jugar, se le suele dar un balón, una pistola o un coche, juguetes relacionados con acción, competencias, etc. Sin embargo, a la niña se le dan muñecas, cocinas, cochecitos de bebé, es decir, juguetes asociados a relaciones, comunicación, amistad. Suelen ser roles impuestos por la cultura, pero que normalmente responden a las características naturales de cada género. Nuestro posicionamiento parte de la base de que el género va unido al sexo, es decir, que el sexo, varón o hembra, con el que nacemos, determina nuestro género masculino-femenino. Esto es justificable para nosotros desde el punto de vista biológico, pero sobre todo desde el punto de vista teológico. Este es el orden natural con el que Dios nos formó y creó en el principio, y su propia imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A modo de conclusión, cuando hablamos de diferencias de género, nos referimos exclusivamente a las que se dan en los dos únicos géneros con los que podemos nacer, masculino y femenino. La naturaleza no se equivoca en su diseño inteligente. Dios nos creó hombre y mujer, y esa es la única distinción de género que podemos admitir, masculino y femenino. Esto no es forzado, es natural, y como ley natural, solo podemos reconocer al ser humano en su género y sexo como hombre y mujer. Es por ello que no estamos de acuerdo con otras opciones de vivir la sexualidad que incluyan homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. 2. Las diferencias de género según la palabra. A. El principio de la diferenciación. Uno de los argumentos esgrimidos por colectivos feministas es el de que todos somos iguales, pretendiendo meter en el mismo saco a hombres y mujeres. Sin embargo, la diferencia de género no es lo mismo que la desigualdad de género. La diferencia implica que por razones diversas, que aquí explicaremos, los integrantes del género masculino tienen cualidades esenciales distintas de la del género femenino, que deben ser entendidas siempre en un plano de igualdad. Por ello, de esto no cabe deducir un principio de superioridad del uno sobre el otro. La igualdad de género es una reivindicación social que está muy de moda en la sociedad actual. Es cierto que históricamente la mujer ha estado sometida al hombre y privada de los mismos derechos, pero eso no quiere decir que fuera del ámbito laboral y social, donde sí se debe buscar la igualdad, los hombres y mujeres debamos de ser igual en cuanto a cosmovisión, percepción, enfoque de la vida y sentimientos. Porque, entre otras cosas, y de hecho, somos diametralmente opuestos. Ya hemos hablado cómo del caos Dios crea el cosmos, es decir, el orden en todo lo creado.
En ese orden inicial está el principio de la diferenciación, que implica que cada cosa se define y caracteriza por el contraste que se da en todas las esferas del orden natural. Esa ley natural que pertenece al orden de la creación establece el principio de la diferenciación. El mundo se ordena mediante sucesivas separaciones de los elementos. Esa diferenciación inicial, que en principio fue para distinguir lo malo de lo bueno, caos, cosmos, se aplica ahora para dar unicidad y carácter distintivo a todo lo creado. Por tanto, la creación en su evolución armónica sigue el orden de la diferenciación, pues para cada elemento hay un contrario que lo define, contrasta y complementa. Cielo, tierra, sol, luna, mañana, tarde, día, noche, frío, calor, hombre, mujer. Por ello, defendemos que el principio de la diferenciación está la identidad del objeto sujeto y la complementariedad del mismo respecto a otro, así como que hay unas leyes naturales que forman parte del orden creado. Se trata de nuevo de la idea de un tú que me contraste y me haga consciente de mi yo. Solo podemos ser nosotros mismos en toda la plenitud de la palabra, mientras exista un contrario con el que compararnos y diferenciarnos. B. El principio de la complementariedad. Hay una diversidad natural entre los sexos que tiene como fin el principio de la complementariedad. Hombres y mujeres debemos ser distintos para así poder ser complementarios. El principio de la complementariedad se basa en el principio de la diferenciación ya mencionado. Un hombre tímido tenderá a buscar a una mujer extrovertida, opuesta en carácter, pues lo que le falta a él será suplido por ella y viceversa. Es como un puzzle, donde las piezas son distintas, pero solo desde esa característica diferencial pueden juntarse para formar una sola pieza. A esto, Paul Tournier lo denomina mecanismos de compensación. Cada uno busca en el otro lo que no posee. Si eres tímido, tu tendencia natural será buscar a alguien extrovertido. Si eres autoritario, tu tendencia natural será compensar buscando a alguien más sumiso y condescendiente. De nuevo, reforzar que vamos a tratar este tema desde la perspectiva del matrimonio heterosexual, pues es ahí donde hombre y mujer se complementan en su máxima expresión y dimensión, dejando de ser yo y tú para pasar a ser nosotros. Aquí está implícito el principio de serán una sola carne, que traspasando su primera acepción de sexualidad biológica, aspira a que dos seres diferenciados sexualmente lleguen a ser uno por ese principio de la complementariedad. La distinción de género, su diferenciación, su carácter complementario, nos hace seres únicos y singulares, pero sobre todo seres relacionales y gregarios, no independientes, sino interdependientes. Todo se conjuga para que sea el matrimonio el mejor marco donde construir el concepto de compañerismo, unidad e intimidad, y en todos estos aspectos entra el otro. Por eso el matrimonio es siempre cosa de dos. 3. El arte de armonizar las diferencias. Unidad en la diversidad. Una vez establecidos los conceptos de diferencia y complementariedad de los géneros reconocidos, masculino y femenino, y una vez desprovistos de toda sospecha o connotación errónea, estamos preparados para abordar de forma concreta y en situaciones prácticas el interesante tema de las diferencias de género y cómo armonizarlas. Para ello, es importante conocer algunos aspectos de nuestra estructura cerebral y cómo hombres y mujeres procesamos la información de forma bien distinta. A. El cerebro, nuestra principal placa base. El cerebro humano se divide en dos mitades o hemisferios, el derecho y el izquierdo.
recubiertos por la corteza cerebral o córtex. Lógicamente, esto es así tanto para hombres como para mujeres, variando, eso sí, la utilización que hacemos del mismo. Ambos hemisferios son los encargados de la distribución de funciones. Por regla general, los hombres utilizan más las características propias del hemisferio izquierdo y las mujeres las del derecho, aunque no es algo matemático sino orientativo. Veamos las características de cada hemisferio. El hemisferio izquierdo está especializado en procesar los pensamientos más lógicos, analíticos y agresivos, trabajando mejor lo visual y lo racional. Aunque la percepción visual del hombre está más focalizada en cosas concretas, en objetivos, y no es por tanto una visión periférica. El hemisferio izquierdo está más capacitado para todo lo que tiene que ver con orientación espacial, exploración y experimentación, estando más orientado a las relaciones sexuales. Su estilo comunicativo suele ser más lógico, racional y práctico. El hemisferio derecho contiene el centro de los sentimientos, así como la habilidad y necesidad de relaciones y comunicación afectiva, de forma que su tanque emocional es mucho mayor que el del hemisferio izquierdo. Está más enfocado a la intuición, la sensibilidad y el contexto. Por tanto, su visión es periférica y global. Su estilo comunicativo suele ser más relacional, sentimental y emotivo. Este hecho de la distinta utilización de los hemisferios cerebrales provoca que ambos géneros posean unos mecanismos de interpretación y reacción totalmente diferentes y que como pareja y matrimonio debemos conocer. De esta forma, podremos entender el porqué de reacciones tan opuestas en nuestro comportamiento genérico. Y esta comprensión ha de ayudar a reducir la tensión en la relación. Después de explicar la distribución de funciones de cada hemisferio, vamos a ver ahora cómo cada uno de ellos procesa esa información de forma bien distinta, pero por distinta, complementaria. El hemisferio izquierdo procesa la información de forma local y segmentaria, mientras que el hemisferio derecho la procesa de forma global. Vamos a explicar esto en términos informáticos. B. Distintas placas base. El cerebro del hombre está configurado para concentrarse en una tarea específica. Su cerebro está dividido en secciones y especializado para centrarse en una tarea a la vez. El cerebro del hombre es como un papel de apartados postales en la estafeta de correos. Cada apartado o casilla representa un rol o situación en la vida de la persona. El hombre abre una casilla y ahí está el trabajo. Luego cierra, desconecta y abre otra casilla y ahí está la familia. Cierra, desconecta y abre otra de cualquier otra área. En cada caso, el hombre cerró y desconectó con la casilla anterior, de modo que cada cajita o casilla es independiente una de otra y la relación de la casilla anterior no tiene por qué afectar a la siguiente. Por tanto, el esquema mental del hombre es el de una mente compartimentada e independiente. En sus respuestas, el hombre suele ser lógico y cerebral, no incluyendo normalmente en ellas su estado emocional. Siguiendo con el símil informativo, diríamos que el hombre posee una placa base, compartimentada e independiente. Por el contrario, la mujer tiene una mente relacional y globalizada. Su cerebro está configurado para procesar todo al mismo tiempo. De hecho, diríamos que su cerebro es como un armario ropero donde, al abrirlo, todo está mezclado, cableado, interconectado y relacionado. Cualquier acontecimiento importante que le suceda va a permear y condicionar su conducta en el resto de su ser y en el acontecimiento siguiente. Por tanto, la mujer posee una placa base global y relacional. Consideremos los siguientes ejemplos que nos ayudan a ilustrar el concepto de nuestras distintas placas base. Pepe llega a casa y le prepara un buen filete a su esposa.
Cuando ésta llega y se sienta a comer, después del primer bocado, le pregunta a su esposo: ¿dónde compraste la carne? A lo que Pepe responde: en el supermercado de la esquina. Cambiemos los papeles. Ahora es Pepa quien le prepara un buen filete a su marido. Este llega a casa, se sienta a la mesa y después del primer bocado le pregunta a su mujer: ¿dónde compraste la carne? Veamos la respuesta de la mujer. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí se aprecia perfectamente las respuestas desde las distintas placas base. El hombre, placa base compartimentada y lógica ante la pregunta ¿dónde compraste la carne? Simplemente informa de un hecho, en el supermercado de la esquina. Pero la mujer, placa base globalizada y sentimental, reacciona. ¿Qué? ¿No te gusta? Porque para ella todo forma parte del mismo paquete y por tanto argumenta. Su respuesta es irónica o tiene un doble sentido. ¿Será que no he cocinado bien? ¿Podría valorar más lo que hago? Claro, estará pensando que su madre cocina mejor que yo, entre otras cosas. Siguiente ejemplo. Pepe y Pepa se levantan por la mañana y tienen una discusión seria en relación a la educación de su hijo. Cada uno se va a su trabajo sin haber arreglado la discusión. Pepe, como buen hombre, cerró el compartimiento de matrimonio y abrió el de trabajo. Casi de inmediato está inmerso en su nuevo rol de administrativo y se ha desconectado emocionalmente de la discusión con su esposa. Sin embargo, Pepa, a pesar de haber cambiado de lugar y de rol, no puede evitar el pensar en la discusión y empieza a darle vueltas en la cabeza, rememorando las respuestas, sus posibles implicaciones, entre otras cosas. Cuando ambos llegan a casa por la noche, cenan, ven un poco de tele y se acuestan. Como la mayoría de los hombres al llegar a la cama, Pepe solo desea hacer dos cosas: o tener relaciones o dormir. Por tanto, inicia un acercamiento estratégico con el dedo gordo del pie derecho hacia el lado norte de la cama, donde está su esposa, pero cuando ésta siente la tentativa, se vuelve con cara extrañada hacia su marido y le dice: ¿de qué vas? O sea, que no hemos arreglado la discusión de la mañana y tú pretendes tener relaciones. Recuerden, placa base globalizada. Por su parte, Pepe se queda perplejo, con los ojos muy abiertos, intentando averiguar qué mosca le ha picado a su esposa. Desde luego, él ni se acuerda de la discusión de la mañana. O si se acuerda, no ve por qué debe interferir en el hecho de que tengan relaciones. Recuerden, placa base compartimentada. Todas estas diferencias, ya sean sociales, biológicas y de roles asignados, que en principio deberían servir para enriquecer y complementar el matrimonio, han sido tan mal utilizadas a lo largo de la historia que han causado el efecto contrario al deseado: rivalidad en vez de complementariedad. Esperemos que el conocimiento de todo lo visto sirva para reducir la tensión en aquellas parejas que viven las diferencias de forma equivocada. 4. Clasificación de las diferencias en la pareja. Vivimos en la aldea global y ya nos resulta cotidiano la mezcla de culturas por la que está formada cualquier sociedad moderna. Personas de distintos países y continentes que aportan diversidad y conforman un crisol de culturas variadas. Esto favorece que se formen parejas de contextos muy distintos, donde las costumbres de vida y los hábitos de convivencia son diametralmente opuestos, donde aún los aspectos morales, éticos y religiosos, al ser diferentes, no solo no crean puentes de terreno común, sino que se constituyen en barreras que la pareja tendrá que saber sortear. 1.
Diferencias complementarias. Son aquellas con las que armonizamos de forma natural y espontánea y que facilitan una convivencia pacífica al complementarnos en nuestras respectivas tareas y responsabilidades. Por ejemplo, al hombre le puede gustar poner la lavadora y a la mujer tener la ropa siempre bien planchada. En el plano afectivo puede ser que ella sea muy cariñosa y sentimental, mientras que él sea receptivo, pero más racional e independiente. Por tanto, equilibran emoción y razón. Cuando no hay conflicto, sino compatibilidad en la distribución de roles, las cosas fluirán más pacíficamente y habrá menos puntos de fricción. 2. Diferencias conflictivas. Nos referimos a parejas que o bien tienen gustos muy distintos o bien caracteres muy iguales, con los que chocan frecuentemente. A él le gusta la caza y a ella no soporta el maltrato a los animales. O ambos son personas muy temperamentales y no dan su brazo a torcer. A estas parejas les costará armonizar sus diferencias y sus coincidencias de carácter, porque en realidad lo que suele ser incompatible no es la diferencia, sino la igualdad. De ahí la frase incompatibilidad de caracteres, que muchas veces lo que revela es una excusa para no trabajar la relación. Por tanto, todo dependerá de su grado de compromiso y su mentalización para trabajar a fondo la relación. 3. Diferencias insalvables. Tiene que ver con diferencias, gustos, preferencias, valores morales distintos, proyectos de vida opuestos. Ella no concibe el matrimonio sin hijos, mientras que él no quiere tener familia, o ella es budista y él cristiano. Este tipo de parejas tienen pocas posibilidades de lograr un proyecto de vida común. Suelen darse cuando surge el flechazo o el amor a primera vista, que está más basado en sentimientos que en conocimiento del otro. Pero después, cuando se profundiza la relación, es cuando se descubren muchos aspectos irreconciliables. Deben primar la razón sobre la emoción. De hecho, las diferencias conflictivas y las insalvables refrendan el hecho de que existen también unas diferencias complementarias, que son las que tenemos que buscar a la hora de plantearnos una relación de pareja. Principios prácticos. Quinto, nuestra respuesta genética en distintas situaciones. 1. Diferencias concretas hombre-mujer. Vamos a abordar de forma gráfica distintas situaciones vividas por ambos sexos para que veamos lo diferentes que somos en nuestras reacciones. Para ello, debemos recordar cómo está configurada nuestra placa base, hombre, placa base compartimentada e independiente, mujer, placa base globalizada y relacional. Vamos al ataque. La queja más común de las mujeres hacia sus maridos es que estos no hablan y se comunican con monosílabos, especialmente al final del día y sobre todo después de la cena. Muchos hombres se quejan de que sus esposas los quieren cambiar y algunos hasta se sienten presionados y manipulados. Esto solo es el inicio de una larga lista de diferencias donde el hombre y la mujer deben darse cuenta de que están en el mismo barco y solo hay dos opciones: o remar cada uno en la dirección que quiera, lo cual dificultará que la canoa avance, o bien acoplar los distintos ritmos para avanzar a buen paso y en la misma dirección. Os contamos una historia. Hubo una vez, en un país lejano, una pareja de jóvenes príncipes que se acababan de casar. Cuando terminó la ceremonia, se dirigieron al puerto del compromiso y se subieron al bote del matrimonio ilusionados y esperanzados. Tenían que llegar a la isla Felicidad, que se encontraba a lo lejos, mar adentro. Después de un tiempo, observaron que el bote no se movía y que aún no habían salido del puerto. Entonces, un viejo lobo de mar
con mirada profunda, les indicó que para que el bote avanzase tenían que coger los remos y remar. Cada uno cogió un remo y empezaron a remar con dificultad, pero enseguida se enfadaron porque sus ritmos eran diferentes y el bote unas veces giraba a la izquierda y otras a la derecha. Poco a poco tuvieron que aprender a remar al mismo tiempo, comprobando entonces que el bote avanzaba veloz y en línea recta. Algunas veces se cansaban y dejaban los remos. Entonces, lenta pero implacablemente, el bote era arrastrado por las diversas corrientes de alta mar, perdiendo el rumbo hacia la isla Felicidad. Hubo ocasiones en las que enfrentaron fuertes tormentas que a punto estuvieron de hacerles naufragar. Otras, sin embargo, el mar azul estaba en calma y el horizonte se presentaba limpio y esperanzador. Con el tiempo y la experiencia aprendieron a acompasar sus ritmos y comprobaron que podían llegar lejos. Entonces la isla Felicidad, que antaño parecía lejana e irreal, empezaba a mostrar el verde de su vegetación y el blanco marfil de sus playas de fina arena. Así es en la pareja y en la vida. Tenemos que en primer lugar ver la dirección hacia la que nos dirigimos y luego remar juntos hacia esa dirección, sin que las tormentas nos hagan desviar el rumbo. Es justamente en la tormenta donde debemos tener más claro el rumbo a seguir y llevar la brújula que nos marque el camino, en este caso, la palabra. 2. Nuestra respuesta genética en la capacidad de comunicar. A. Respuesta de él. Por regla general, nuestra capacidad de comunicar es menor que en el caso de las mujeres, al igual que es menor también nuestra necesidad. A los hombres nos resulta difícil comunicar a nivel profundo. No nos sentimos seguros, por ello, cuando la mujer nos exige, nos cerramos más aún. Los hombres necesitamos sumergirnos en nuestro propio mundo para separar y distanciar las tensiones producidas en el terreno laboral, eclesial, familiar. Somos capaces de estar en casa sin hablar durante horas, sin que eso signifique desconexión con nuestro entorno inmediato, esposa e hijos. De hecho, los hombres nos conectamos más con actividades que con conversación. Una pareja recibe la noticia del fallecimiento de la esposa de unos amigos cercanos. Pasados unos días después del funeral, la mujer le dice a su marido: sería bueno que llamaras a Pepe para interesarte por él, cómo le va y cómo se siente. El hombre está de acuerdo y queda con su amigo para el viernes siguiente. Después de pasar la mañana juntos, Pepe llega a casa y su esposa le pregunta: ¿cómo te ha ido con Javier? ¿Se encuentra deprimido? ¿Qué piensa en cuanto a su futuro? Pepe responde: pues no hemos hablado de eso, hemos ido a jugar al tenis y luego hemos tomado una cerveza en el club, pero no hemos hablado de nada profundo. Su esposa se enfadará y le tachará de insensible diciéndole: pero si precisamente te aconsejé que os vierais para hablar de su vida y sentimientos y tú has perdido el tiempo jugando al tenis. La mujer debe entender que los hombres se conectan con actividades y que para ellos la comunicación emocional no se establece solo a nivel verbal, sino también a nivel de acción, deportes, proyectos. B. Respuesta de ella. Las mujeres en general, por cómo estamos diseñadas, contamos con más actitudes verbales y habilidades de comunicación, así como con una mayor necesidad de comunicar, pues nuestro tanque emocional es mucho más grande que el del hombre. De hecho, en general, solemos hablar el doble que ellos. Las mujeres nos conectamos más a través de la comunicación verbal, las conversaciones que llevan implícitas nuestros sentimientos y emociones. Las mujeres, al ser placa base globalizada, donde
todo está relacionado, mezclado, no podemos separar las cosas. Y cuando hablamos de algo, podemos estar relacionándolo con situaciones que tenemos ahí guardadas y que todavía no hemos resuelto. Esto provoca reacciones que a veces el hombre ni comprende ni entiende. Pongamos un ejemplo. Marta llega tarde a casa después de haber discutido un proyecto con su jefe. Está francamente enfadada. No le comenta directamente el incidente a su marido, pero se muestra irritable y todo lo ve oscuro. De pronto la comida que él compró está sosa y además le recrimina el por qué dejó que la niña se fuera a jugar sin haber terminado la tarea. Por otro lado, y al mismo tiempo, lo que ponen en la tele le parece una basura. El precio del pan ha subido y para colmo parece que le va a venir la regla. Su mundo se derrumba frente a los ojos de su marido, que no entiende nada. C. Él. Principios para armonizar. El hombre tiene que comprender la profunda necesidad de comunicación auténtica que tiene su mujer y esforzarse para ser más comunicativo con ella. Comprender que necesita de su romanticismo y receptividad, porque la comunicación afectiva para ella es clave y primordial. Asimismo, debe entender que cuando ella habla no espera que le den soluciones racionales, solo quiere ser escuchada y comprendida. El hombre tiene que autoimponerse el ser más amable, receptivo y conocedor de las necesidades de su esposa. Muchos hombres necesitamos vencer nuestra resistencia natural a ofrecer demostraciones de afecto. D. Ella. Principios para armonizar. La mujer debe comprender que el hombre tiene mucha menos necesidad de comunicar y expresar que ella, y no va a ser normalmente quien tome la iniciativa. Él necesita un motivo para hablar. Tolera mal que se le exija que hable. Se puede sentir interrogado e incómodo. Cuando un hombre no habla, no es necesariamente una señal de que algo va mal. Normalmente, las mujeres utilizamos el silencio como un arma o una señal para anunciar que algo va mal. No es así en los hombres, pues como ya hemos visto, ellos se conectan más con actividades que con conversación. Reconocer y valorar al hombre es una de las formas más poderosas de amarlo y constituye toda una estrategia que la mujer debe conocer para lograr que la coraza se abra. Test de contraste. A las mujeres no es fácil hablar en cualquier momento. El hombre necesita un motivo para hablar. Para las mujeres, la comunicación a nivel profundo es una necesidad. Para los hombres puede llegar a ser un sacrificio. Para una mujer, un evento no ha ocurrido hasta que ella lo haya compartido. El hombre se siente extremadamente incómodo compartiendo de su interior. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responderse. 3. Nuestra respuesta genética en la manifestación de sentimientos. A. Respuesta de él. Todavía subsiste en el inconsciente colectivo del hombre la idea de que mostrar sentimientos es un signo de debilidad y por ello nos cuesta expresarlos. A nivel emocional somos herméticos e impasibles. En realidad, y si tuviéramos que escoger un extremo, preferimos ser fríos y calculadores antes que sentimentales y afectivos. Imaginemos que después de una dura jornada de trabajo, estamos sentados frente al televisor, haciendo zapping con el mando y por lo tanto, pasando de una cadena a otra. En realidad, no estamos viendo ni queriendo ver nada en particular, solo estamos desconectando. Sin embargo, nuestra mujer se enfadará, pues ella se implica emocionalmente con lo que ve y necesita saber cómo finaliza la película, el documental o la entrevista, pues para ella es asunto de relaciones, historias y situaciones que entran en el plano sentimental
y ella quiere saber cómo concluyen. Para él simplemente es desconectar. B. Respuesta de ella. Cuando las mujeres hablamos, especialmente si hay sentimientos internos a flor de piel, es cierto que a veces utilizamos indirectas, es decir, ocultamos nuestro verdadero propósito y nos vamos por las ramas, mostrando desagrado. Hablar de forma indirecta es una especialidad femenina, y dado que el hombre no tiene nuestra misma capacidad intuitiva, no entiende cuál es el problema, aunque percibe la carga emocional que lo acompaña. De forma que cuando nos hemos sentido agraviadas por algo, nuestros sentimientos y emociones hierven, y eso tiene consecuencias en todo nuestro cuerpo y en nuestro entorno inmediato, nuestros maridos. Volvéis a casa de una cena y al sentarnos en el coche, tú percibes que algo no va bien con tu pareja. A tu lado hay una barra de hielo, el rostro hermético, el rictus en los labios, la rigidez en el cuerpo, un poco incómodo por no saber muy bien cómo actuar. Al final preguntas, ¿te pasa algo? Desde luego, te dirá sin apenas mover los labios, no me pasa nada. Y probablemente ella se enfadará aún más ante la evidencia de la pregunta, considerándote insensible y falto de tacto. Ya realmente incómodo, tú decides no añadir más leña al fuego y callarte. Sin embargo, ella interpretará tu silencio como falta de interés y se enfadará aún más, si cabe. Pero, aunque te mande, tú no entiendes el porqué de su enfado increscendo. Sinceramente, no sabes qué situación o conversación lo ha provocado. C. El. Principios para armonizar. El hombre ha de saber que las mujeres necesitan expresar sus sentimientos. Deben hablar sobre aquellas cosas que les han sucedido, repitiendo los detalles y rememorando las situaciones, especialmente las que le han causado dolor. Solo necesita revivirlo. No busca soluciones, pero sí presencia. Por tanto, no hace falta que el hombre haga nada, solo escuchar y asentir con empatía. D. Ella. Principios para armonizar. La mujer debe ser consciente de que el hombre carece de su sexto sentido, la intuición, y por lo tanto lo que para ella es evidente puede ser un misterio para el hombre. Debe armarse de paciencia y no caer en la tentación de suponer y esperar que su marido haga algo, pues lo más probable es que él sea ajeno e ignorante en cuanto a la situación dada. E. Test de contraste. La mujer es más sentimental, intuitiva y expresiva. El hombre es más racional, impasible y lógico. Por esto la mujer ante los sentimientos reacciona, mientras que el hombre ante los sentimientos se bloquea. Las lágrimas en la mujer producen desahogo, en el hombre desconcierto. Las mujeres no toleran tener que guardar algo dentro de sí mismas. Los hombres callan su información personal de forma natural y espontánea. F. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Proverbios capítulo 15 versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Salmos capítulo 37 versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. 4. Nuestra respuesta genérica a la hora de enfrentar problemas. A. Respuesta de él. Los hombres, cuando tenemos problemas, nos recluimos en nuestra cueva particular. Evitamos el contacto y procuramos manejar el asunto solos, con la esperanza de poder arreglarlo y no tener que reconocer ante nadie que hay algo que no podemos resolver. Al equivocarnos, los hombres nos frustramos porque sentimos que no hemos podido cumplir como correspondía. Por eso muchos hombres preferimos ocultarles algunas cosas a nuestras mujeres cuando no tenemos la respuesta adecuada o nos hemos equivocado, pues nos sentimos inferiores,
con un sentimiento de fracaso y sin una solución válida que ofrecer. Por tanto, y ante los problemas, los hombres generalmente no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, a menos que nos encontremos desesperados y aún así no nos resulta fácil. B. Respuesta de ella. Las mujeres ante un problema necesitamos contarlo, expresarlo, revivirlo. De hecho, ante un problema todo nuestro mundo se puede volver un problema. Por ello, y debido a que somos placa base relacional, corremos el riesgo de teñir de gris todo nuestro mapa existencial y de relaciones, solo por un problema puntual y concreto. Para nosotras es vital compartir nuestros sentimientos con alguien, por tanto buscaremos un puente emocional con otra persona, alguien que nos provea apoyo emocional y sostén afectivo. Puede ser nuestro marido o una amiga íntima, pero necesitamos expresar lo que sentimos. En nosotras encaja muy bien el siguiente dicho: la impresión sin expresión produce depresión. C. Principios para armonizar. Los hombres debemos entender que una mujer no espera de su pareja que lo sepa todo, ni que tenga la solución a cada caso, sino más bien que se lo comunique todo, aún aquellos problemas que no sabe cómo manejar, pues para ella cuando un hombre se abre y reconoce que no tiene la solución a algo, lejos de sentirse defraudada, se sentirá halagada, pues su hombre confió en ella y le abrió su corazón. Las mujeres no buscan solución, sino conexión. D. Principios para armonizar. Las mujeres debemos resistir la tentación de presionar a nuestros maridos para que nos cuenten determinado problema. Debemos ser lo suficientemente sabias para saber que, en algunos casos, sus respuestas comenzarán con monosílabos o evasivas en su primera reacción. Pero pasado un tiempo, y si nuestro acercamiento es para valorarlo y afirmarlo, se abrirá poco a poco. Debemos usar nuestra astucia femenina y nuestro sexto sentido para saber entrar en su mundo interior y desde ahí hacerles sentir cómodos, seguros y que así puedan ir abriéndose. Test de contraste. El hombre necesita espacio, terreno personal, la mujer necesita intimidad, terreno relacional. Los hombres ante los problemas buscan eficacia y soluciones. Las mujeres ante los problemas necesitan intimidad y comunicación. El hombre casi siempre debe procurar implicarse en su matrimonio y hogar con atención y dedicación. La mujer en ocasiones debe procurar distanciarse para ser capaz de escuchar con objetividad y controlando sus reacciones. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 27 versículo 5. Mejores represión manifiesta que amor oculto. Proverbios capítulo 27 versículo 17. Hierro con hierro se aguza. Proverbios capítulo 27 versículo 9. Las sugerencias amistosas son tan agradables como el perfume. 5. Nuestra respuesta genérica en la capacidad de hacer más de una cosa a la vez. Respuesta de él. A los hombres nos cuesta hacer más de una cosa a la vez. Nuestra percepción visual y de enfoque es la de un objetivo u objeto a la vez. Normalmente no vemos el resto de las cosas que buscamos. A veces ni aún las que buscamos. Si un hombre está subido a la escalera poniendo un cuadro en la pared con toda su capacidad de concentración enfocada en esta tarea específica y quieres que se golpee con el martillo, pregúntale algo. Los hombres tendemos a ver en un campo de visión más estrecho, con una mayor concentración en la profundidad, visualizando el objetivo y no el mapa completo. Respuesta de ella. Las mujeres, por tener una mente globalizada, somos capaces de hacer 1000 cosas a la vez. Hablar por teléfono, arrullar al niño, calentar la comida y abrirle la puerta al vecino. Todo al mismo tiempo y con un alto nivel de eficacia.
Nuestra percepción de las situaciones es global y nuestra capacidad de control sobre nuestro entorno mucho mayor que la del hombre. Las mujeres tenemos una mayor visión, vemos el mapa general, pero también los objetivos concretos. De hecho, tenemos un campo de visión periférica mucho más ancho debido, aparte de nuestra placa base relacional, a que el globo ocular tenemos más bastones y conos receptores, concretamente en la retina, para así recibir un mayor arco de información visual. C. Principios para armonizar. El hombre tiene que entender que la casa y el orden forman parte de la estabilidad femenina. El orden es como una prolongación de sí misma. Por ello, los hombres debemos implicarnos más en las tareas del hogar. De hecho, tender la ropa, sacar la basura o fregar los platos no deben ser consideradas como tediosas tareas, aunque a veces lo sean, sino como actos que contribuirán a crear un hogar en orden y estable, pero sobre todo una esposa relajada, dueña y señora de su entorno. Cuando hacemos las cosas en el hogar, no se las estamos haciendo a nuestra mujer, es para el bienestar familiar. No se trata de decir, cariño, te voy a fregar los platos, sino cariño, voy a fregar los platos. Todos hemos comido, pertenecen a la familia y son obligaciones para todos, no solo para la mujer. Principios para armonizar. Las mujeres debemos entender que el hecho de que nuestros maridos no encuentren la ropa en los cajones o la mermelada en la nevera no es algo particular de él como Pepe o Manolo, sino algo genérico que responde a una condición inherente a la naturaleza masculina, placa base globalizada. Por ello, no debemos exasperarnos si el hombre no asume de forma natural el orden en su hogar, o si no ve las cosas que son evidentes para nosotras, pues para él no es algo de vital importancia o de sentido común, es algo que tiene que aprender, y las mujeres con la actitud y el tono adecuado podemos conseguir mucho de nuestros hombres, pero hay que saber hacerlo. Test de contraste. El hombre tiene una visión directa, enfocada en un objetivo. La mujer tiene una visión periférica globalizada. El orden y la limpieza para la mujer es un asunto de estado. Para el hombre es una tediosa tarea. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 31, versículo 27. Observa la mujer minuciosamente cuánto sucede en su casa y jamás está ociosa. Salmos capítulo 10, versículo 1. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. 6. Nuestra respuesta genérica a nivel de afectividad e implicación con el entorno. Respuesta de él. En lo que tiene que ver con demostraciones de afecto, los hombres somos muy escasos y normalmente poco entregados a besitos, carantoñas y contacto físico, sobre todo en público. Imagínate una situación donde una mujer tiene que dormir en la misma cama con otra mujer por la falta de espacio. Normalmente, y si son amigas, no tendrán ningún reparo. De hecho, puede que hasta se abracen si hace mucho frío, pues para ellas es algo natural. Es una piel de amiga. Ahora bien, si es el hombre el que se ve obligado a dormir en la misma cama con otro hombre, cada uno se pondrá en un extremo, y si por error se tocan, se pedirán disculpas, retirando inmediatamente la mano o el pie. Los hombres enseguida identificamos contacto físico con sexo, las mujeres no. El hombre utiliza su entorno, hogar, oficina, parque, en función de sus objetivos concretos. Cuando los hombres vamos al mercadillo a comprar, por ejemplo, una navaja, normalmente vamos directo al puesto que nos interesa, señalamos la que nos gusta y la compramos. Si no tenemos mucho que hacer, es posible que miremos otros puestos en ojeadas rápidas y con las manos enlazadas en la espalda. Y si no lo hacemos, estará bien, pues habremos cumplido con nuestro propósito, que es comprar la navaja.
B. Respuesta de ella. Las mujeres, como ya hemos mencionado, tenemos un tanque emocional mucho mayor que el de los hombres y por lo tanto necesitamos más muestra de afecto, atención y cariño. Nos nutrimos emocionalmente con las muestras de afectividad que nos hacen sentir amadas y atendidas. Eso nos da seguridad y ayuda a que nuestro mundo esté en orden. Al mismo tiempo, esto provoca que lloremos y nos deprimamos mucho más veces que los hombres. En el ejemplo anterior del mercadillo y en lo que atañe a su implicación con el entorno, la mujer actúa de forma muy distinta, placa, base, globalizada. Cuando ella va al mercadillo, es como si flotara por todo el recinto. Da igual si tiene algo concreto que comprar o no. Lo importante para ella es internalizarse con el ambiente, formar parte vital de él. Por tanto, se dirigirá a los puestos y tendrá necesidad de tocar los objetos, comprobar su textura, peso, color, olor, etc. Preguntará el precio, regateará, hablará de las bondades del producto, pero finalmente puede que no acabe comprando nada. El hombre utiliza el mercadillo, la mujer lo vive. C. Principios para armonizar. El hombre ha de ser consciente de que cuando la mujer le muestra afectividad no necesariamente está pensando en sexo. Asimismo, tiene que aprender que para su mujer las expresiones de afecto tipo abrazos, besos, caricias, guiños, conexión visual, etc. son muy importantes. El lenguaje gestual y las expresiones de afectividad nutren su tanque emocional. Asimismo, el hombre debe entender que la mujer es más influenciable por el entorno y ambiente en el que se encuentre. Este va a determinar su nivel de comodidad. D. Principios para armonizar. La mujer tiene que entender que su hombre no tiene tanta necesidad de afectividad, pero sí que necesita de vez en cuando espacio personal, cierta dosis de soledad para poder desconectarse y no sentirse presionado. Asimismo, la mujer tiene que valorar en gran medida cuando su marido la acompaña de compras o a ver tiendas. Quizás no lo puedas entender, pero para él es un sacrificio. Por tanto, la mujer debe valorar las iniciativas que él tome en este sentido, entendiendo siempre que el hombre será mucho más práctico y rápido. La mujer debe saber que a su marido, al contrario que a ella, no le afectará tanto el entorno y el ambiente. Test de contraste. Los hombres a veces necesitan desconectarse emocionalmente. Las mujeres casi siempre necesitan nutrirse emocionalmente. Las mujeres necesitan sentirse ante todo amadas y atendidas. Los hombres necesitan sentirse valorados y aceptados. Ante las exigencias, los hombres se cierran y ante el silencio, las mujeres se exasperan. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios capítulo 17, versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. 7. Nuestra respuesta genérica en las relaciones sexuales. Abordamos un área de alta sensibilidad donde se hace especialmente importante conocer nuestras diferencias. Básicamente, y para entendernos en el aspecto concreto de nuestra forma de excitación sexual, diríamos que comparado con un electrodoméstico, los hombres son como cocinas de gas, ignición instantánea, y las mujeres como hornos eléctricos, se van calentando poco a poco. Reconociendo este hecho diferencial como la base de la que partir, ambos estaremos más capacitados para disfrutar la relación. A pesar de todas las diferencias que venimos viendo entre hombres y mujeres, ambos necesitamos esencialmente lo mismo en nuestra vida sexual: relación, intimidad y satisfacción. La cuestión principal es que llegamos a ello por vías muy distintas. Los hombres, a través del acto físico, el gas solo necesita una chispa. Las mujeres, a través de la conexión emocional. El horno va calentando el ambiente y subiendo su temperatura poco a poco. Respuesta de él.
En la relación sexual, los hombres tenemos una respuesta eminentemente física y biológica, básicamente centrada en el cuerpo, la vista, las acciones. Debido a nuestra placa base compartimentalizada, tenemos la tendencia a focalizar toda nuestra energía sexual en la consecución del orgasmo, sin darnos cuenta de que ellas tienen otro ritmo y existen unos entremeses antes del plato principal. Nuestra excitación es rápida y difícil de distraer, siendo nuestro orgasmo corto, intenso y necesario para la plena satisfacción. B. Respuesta de ella. Las mujeres vivimos la sexualidad de forma más profunda y global. Nuestra necesidad es más psicológica y sensorial. Las demostraciones de afecto y cariño, las palabras, las caricias, el sabernos y sentirnos piel con piel y corazón con corazón, unido a la seguridad y privacidad del momento, forman la clave de una sexualidad plena y gratificante. De hecho, para nosotras los entremeses es justo lo que nos abre el apetito para después disfrutar el plato principal. Nuestra excitación es lenta y progresiva y nuestro orgasmo largo y profundo. Dado que nuestra percepción de la sexualidad es global y no se centra solo en el aspecto genital, podemos llegar a sentirnos satisfechas aun cuando en ocasiones no lleguemos a experimentar el orgasmo. C. Principios para armonizar. Los hombres tenemos que ser muy conscientes de que las mujeres están conectadas por la intimidad emocional antes que la física. Antes de que dos cuerpos se toquen, los dos corazones deben tocarse, es decir, que el hombre debe prestar atención a las necesidades que tiene su esposa de conversación íntima, tiempo juntos a solas, palabras cariñosas y amables, ayuda y colaboración en la casa, etc. Y es que el placer sexual de las mujeres se produce en muchos otros niveles además del orgasmo, y esto requiere tiempo y sensibilidad por parte del hombre. Si somos sensibles e inteligentes, nos daremos cuenta de que todo esto se constituye en el mejor afrodisíaco que la hará sentir especial y amada. De este modo fluirá el sexo de forma natural. D. Ella. Principios para armonizar. Las mujeres debemos darnos cuenta de que nuestros esposos no están obsesionados por el sexo. Para ellos, la sexualidad es algo latente y la viven como una necesidad fisiológica muy real y vital. Por eso, cuando no se satisfacen las necesidades sexuales de un hombre en el matrimonio, puede sentirse rechazado y malhumorado. Si esto ocurre y el hombre no está firmemente arraigado en la palabra de Dios, queda expuesto a la tentación de buscar gratificación sexual por otros medios. Y dado que su llave de ignición es visual y desconectada del soporte afectivo, es muy vulnerable a las falsas sirenas de una sociedad sexualizada. E. Test de contraste. Los hombres en asuntos de sexo son como las liebres. Las mujeres en asuntos de sexo son como las tortugas. En sexo, las mujeres necesitan una razón para lanzarse a la acción. Los hombres solo necesitan un lugar. A veces los hombres dan amor buscando sexo y las mujeres dan sexo buscando amor. Las mujeres necesitan cariño antes del sexo. Los hombres muestran cariño después del sexo. F. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 5 versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Proverbios capítulo 5 versículo 19. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. 6. Creando unidad en medio de las diferencias. Ni yo ni tú, el nosotros. Todo lo que hemos visto nos sirve para constatar nuestras diferencias. Dios creó dos versiones de su propia imagen, la masculina y la femenina, y precisamente por diferentes, complementarias. La tendencia natural y egoísta puede ser la de luchar contra nuestra pareja e intentar que prevalezca nuestro criterio.
No podemos entrar en una lucha de poderes, pues nuestras diferencias no son para rivalizar, no son armas para atacarnos, sino para complementarnos. Nos necesitamos diferentes para así poder ser complementarios. Por tanto, queridos lectores, debemos procurar que nuestras diferencias no nos enfrenten. Tu pareja no es tu enemigo. Envaina la espada y sé muy consciente de que no podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos que entender esto. En ocasiones, en vez de ser maduros, somos más duros y permitimos que el orgullo, el querer salirnos con la nuestra y la falta de perdón sean el ácido corrosivo que acabe minando nuestro matrimonio. Las diferencias no trabajadas pueden crear un muro imperceptible que destruye los cimientos de la relación. El secreto para el éxito en las relaciones afectivas consiste en que ambos ganemos. Ya hemos dicho que el matrimonio no es para luchar, no es un combate donde hay un perdedor y un ganador. De hecho, o los dos ganamos o los dos perdemos. Hacen falta dos para discutir, pero solo uno para poner fin a una discusión. Recordemos la ilustración del barco y la necesidad de remar de forma compasada. Ahí veíamos cómo los matrimonios estables y duraderos no se forman en las aguas remansadas y tranquilas, sino mar adentro, entre periodos de tempestad, tormentas y peligros. En el pasado, la relación de pareja se vivía desde una posición de dependencia, mayormente de la mujer respecto al hombre. Hoy, en el presente, la relación de pareja se vive en no pocos casos desde una posición de independencia del uno sobre el otro. De nuevo, la guerra de los sexos y el concepto individualista de esta sociedad marca las pautas. Pero un concepto equilibrado y bíblico de la relación de pareja nos muestra que no se trata de dependencia ni de independencia, sino de interdependencia o codependencia, lo cual lleva implícito el concepto al que queremos llegar, el nosotros, que en realidad es un término que se desprende de las palabras de Génesis capítulo 2, versículo 24. Se unirá y serán una sola carne. Por eso creemos que el matrimonio nos desegoíza y nos obliga a pensar en clave de equipo, lo cual, por cierto, lleva añadida una cierta pérdida de libertad personal para que gane la relación y el concepto de nosotros. Ya no podemos tomar decisiones unilaterales, hay que tener en cuenta la opinión de nuestra pareja. Ya no se trata de tú ni de yo, sino del nuevo concepto que se crea de la unión matrimonial y que se llama nosotros. El concepto de nosotros entra en confrontación directa con el espíritu individualista y autónomo del modelo social de hombre-mujer, donde se busca la autosuficiencia y el ideal de felicidad basado en lo que se tiene, en lo que se posee. Es el mismo espíritu descrito en Lucas cuando el joven rico pregunta: ¿qué más me falta para obtener la vida eterna? Es decir, ¿qué más debo poseer? ¿Qué más debo acumular? Sin darse cuenta de que en todas las áreas de la vida cristiana la clave no está en poseer, sino en despojarse, no en obtener, sino en repartir, que es lo que a la postre Jesús le pide al joven rico. Muchas personas caen en el error de pensar que si lo dan todo en la relación pierden su libertad de ser ellos mismos y anulan su personalidad. Cuando esto ocurre, el compromiso nunca es completo y siempre hay un as en la manga, por si acaso. Parejas así pueden vivir juntas, pero nunca estarán comprometidas, nunca podrán llegar a vivir en intimidad, nunca se darán cuenta de que el nosotros, que es el matrimonio, es un manantial de posibilidades para cambiar, madurar, mejorar y crecer como persona. Para llegar a formar el concepto de nosotros, tenemos que empezar a pensar en función del otro,
pues como dice 2 de Corintios, capítulo 13, el amor no busca lo suyo. Y es que si quieres amar a alguien necesitas tener en cuenta sus necesidades y deseos, ya que la fórmula de una relación basada en el amor consiste en centrarse siempre en lo que puedes dar en vez de lo que puedes recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Por esto, hombres y mujeres, debemos abstenernos de ofrecer la clase de afecto que nosotros preferimos y empezar a aprender de qué modo piensa, siente y reacciona nuestra pareja. Esto no es anular nuestra personalidad, pues la meta en el matrimonio no es que los dos piensen igual, pero sí que piensen juntos. No buscamos clones, sino seres que precisamente por ser diferentes sean complementarios y que por ser diferentes tengan que llegar a acuerdos que le ayuden a conseguir la meta de la unidad y la intimidad. Nos gusta la palabra acuerdo, pues en su etimología está compuesta por el prefijo ad, hacia, y el sustantivo cardio, corazón, de forma que un acuerdo es algo que nos lleva hacia el corazón del otro, nos une en lo vital y esencial, y por tanto nos ayuda en el camino hacia el nosotros.